Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, no te olvides de darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos intriga, un tema que rodea a una de las figuras más fascinantes y, seamos honestos, misteriosas de la historia, Demetrio Poliorcetes, también conocido como el Sitiador. Pero no vamos a hablar de sus conquistas militares ni de sus elaboradas máquinas de asedio, no. Hoy vamos a desentrañar un enigma que ha desconcertado a historiadores y curiosos durante siglos, porque Demetrio Poliorcetes, un hombre que aparentemente lo tenía todo, que era admirado por su carisma y que ostentaba un poder inmenso, ¿parece no haber tenido descendencia legítima de sus numerosas esposas? Es una pregunta que nos hace pensar, ¿verdad? ¿Será un secreto que se perdió en las arenas del tiempo, o hay algo más profundo que podemos intuir a través de las crónicas antiguas? Prepárense para un viaje fascinante al pasado, porque hoy vamos a intentar descifrar el enigma de Demetrio y la aparente falta de herederos directos. Demetrio Poliorcetes fue una figura deslumbrante en el helenismo. Nacido alrededor del 336 a.C., fue hijo de Antígono Monoftalmos, uno de los generales más poderosos y ambiciosos de Alejandro Magno. Desde muy joven, Demetrio fue educado para el liderazgo y la guerra, y su destino parecía sellado por la grandeza. A pesar de que su padre murió en la batalla de Ipsos en el 301 a.C., cuando Demetrio aún era joven, él no solo sobrevivió a la debacle de su linaje sino que con una resiliencia asombrosa, logró reconstruir su poder. Se proclamó rey de Macedonia y se convirtió en una fuerza dominante en todo el Mediterráneo oriental, compitiendo ferozmente por los territorios del imperio de Alejandro con otros diádocos. Era conocido no solo por su genio militar y su audacia en el campo de batalla, a menudo liderando personalmente las cargas, sino también por su magnificencia, su gusto por las artes y la cultura, y por supuesto, por sus numerosas y a menudo tumultuosas relaciones sentimentales. Se casó varias veces, y algunas de sus esposas eran figuras de gran relevancia política y social, lo que indica la importancia estratégica de sus uniones. Su lista de consortes es en sí misma un reflejo de su vida, una mezcla de poder, ambición y quizás de un cierto pragmatismo político. Estuvo casado con Filas, hija de Leóstenes de Atenas, un estratega ateniense de renombre. Esta unión seguramente fortaleció sus lazos con la influyente ciudad de Atenas. Luego vino Eurídice, una princesa del linaje de los Lágidas, lo que lo conectaba indirectamente con la poderosa dinastía ptolemaica de Egipto. Después se casó con Deidamia, una princesa epirota, hija del rey de Epiro, lo que consolidó alianzas en la región occidental del mundo griego. Y no podemos olvidar a Lamia de Atenas, una famosa hetaira que, según las crónicas, tuvo una influencia considerable sobre él y sobre la política de la época, demostrando que el poder de Demetrio no se basaba exclusivamente en alianzas matrimoniales tradicionales. Cada una de estas mujeres representaba un vínculo importante, una alianza estratégica, un gesto de poder o un reflejo de su estatus y ambiciones. Sin embargo, y aquí llegamos al nudo de nuestra indagación, la pregunta que nos ocupa es la siguiente: ¿dónde están sus hijos legítimos, aquellos que deberían haber asegurado la continuidad de su dinastía? Las fuentes históricas, como las obras del biógrafo griego Plutarco, nos ofrecen detalles fascinantes sobre la vida de Demetrio, sus campañas militares casi novelescas, sus amores apasionados, sus grandiosas fiestas y sus caídas dramáticas. Pero cuando nos adentramos en la búsqueda de su descendencia, el panorama se vuelve, sorprendentemente borroso. Tenemos noticias de un hijo, Demetrio el menor, que tuvo con una concubina llamada Polibella, hija de Licaón de Argos. Este Demetrio, sin embargo, no parece haber alcanzado la relevancia política o militar de su padre, ni se le considera un heredero principal en el sentido dinástico tradicional que se esperaría de un rey de Macedonia. Lo que más llama la atención y alimenta el misterio es la ausencia de menciones claras y consistentes de hijos nacidos de sus esposas principales, aquellas que portaban títulos reales o de linajes importantes y que, en teoría, debían ser las portadoras de su linaje y asegurar la sucesión dinástica. Aquí es donde la especulación comienza a tomar fuerza, y es ahí donde nos convertimos, para este episodio, en un poco detectives del pasado, analizando fragmentos de información y buscando patrones. ¿Qué pudo haber pasado para que un rey tan poderoso y carismático, con tantas uniones estratégicas, no dejara un rastro claro de descendencia legítima que pudiera reclamar su trono? Podemos Baraj.
Hay varias hipótesis y cada una de ellas tiene su propio peso, su propio matiz de misterio y su propia posibilidad de ser la respuesta, o parte de ella. Una de las posibilidades, quizás la más directa y objetiva, es la de la asterisco infertilidad. Aunque suene un poco clínico y alejado de la grandiosidad de la historia, es una realidad biológica que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su estatus social. Podría haber sido un problema de fertilidad de Demetrio, de una o varias de sus esposas, o una combinación de ambos factores. Sin embargo, la falta de mención explícita sobre problemas de fertilidad en las fuentes antiguas nos deja con un vacío considerable. Los historiadores de la época, especialmente Plutarco, solían ser bastante directos y detallados con este tipo de cuestiones, especialmente si afectaban a la sucesión de un reino. Si hubiera habido un problema de infertilidad reconocido, es probable que hubiera sido registrado, quizás como una fatalidad o una debilidad, pero es un detalle que parece ausente. Otra explicación plausible podría residir en la asterisco propia inestabilidad de su vida y sus constantes ausencias. Demetrio fue sin duda un rey errante, un conquistador que pasaba gran parte de su tiempo en campañas militares, moviéndose de un lugar a otro, defendiendo su imperio, expandiéndolo o recuperando territorios perdidos. Pudo ser que sus matrimonios fueran, en gran medida, alianzas políticas más que uniones duraderas y propicias para la concepción y la crianza de hijos. Si las ausencias de Demetrio eran prolongadas, si las relaciones con sus esposas eran meramente formales, si pasaba más tiempo en campamentos militares o en ciudades conquistadas que en sus palacios con sus reinas, la posibilidad de concebir descendencia se reduce significativamente. Pensemos en la logística de la época. Viajar largas distancias era peligroso, lento y agotador. Si Demetrio estaba inmerso en la compleja y violenta política del período de los Diádocos, asegurando su imperio o expandiéndolo constantemente, es posible que las oportunidades para una vida familiar tranquila, íntima y productiva fueran escasas o casi inexistentes. Sus matrimonios pudieron ser más un asunto de estado que de corazón. Además, debemos considerar la asterisco naturaleza de las relaciones y los matrimonios en la realeza de la época helenística. Los matrimonios, especialmente para figuras de la talla y ambición de Demetrio, a menudo eran contratos políticos con fines estratégicos. La prioridad principal era asegurar alianzas sólidas, obtener recursos valiosos, fortalecer la posición geopolítica de uno mismo o establecer pactos duraderos entre las casas reales. Si estas alianzas se volvían inestables, si las guerras o las revueltas hacían que las esposas fueran reubicadas, o si las relaciones personales entre los cónyuges se deterioraban bajo el peso de las ambiciones y las rivalidades, la continuación del linaje a través de hijos legítimos podía pasar a un segundo plano. Es posible que las uniones fueran más un asunto de estado que de afecto, y la procreación, aunque deseable y necesaria para la sucesión, no siempre era el resultado principal o el objetivo inmediato de estos pactos diplomáticos y dinásticos. También existe la posibilidad muy real en la antigüedad de que hubiera habido abortos espontáneos, hijos que nacieron muertos o que murieron en la infancia. Las tasas de mortalidad infantil en la antigüedad eran alarmantemente altas. Una enfermedad contagiosa, una complicación inesperada en el parto, una debilidad inherente de un recién nacido, o simplemente la fragilidad de la vida en un mundo sin los avances médicos modernos, podían cegar una vida en cualquier momento. Si esto ocurrió con alguna de sus esposas, es posible que las fuentes históricas no lo registraran con el mismo detalle que los nacimientos de herederos exitosos que llegaban a la edad adulta y jugaban un papel en la historia. Un niño que no llegaba a la edad adulta podía ser considerado una pérdida lamentable, pero no necesariamente un fracaso dinástico si todavía existían otras esperanzas o si se esperaba que llegaran más hijos. La ausencia de menciones explícitas no significa necesariamente la ausencia de eventos. Y aquí entramos en un terreno más especulativo, un área que roza el rumor, la leyenda y la compleja vida personal de los grandes líderes, algo que no podemos ignorar por completo, aunque debamos tratarlo con cautela. La vida de Demetrio estaba marcada por la opulencia, los excesos y, a menudo, por una cierta decadencia en sus costumbres. Se dice que disfrutaba de los placeres de la vida, y esto incluía relaciones extramarramitales o, al menos, relaciones con mujeres que no ostentaban el estatus de esposa oficial. Lamia, por ejemplo, fue una hetaira de gran renombre y su relación con Demetrio fue notablemente íntima y prolongada, hasta el punto de que se convirtió en una figura influyente. Pudo ser que, a pesar de tener esposas de
El rango con las que quizás existían lazos formales, la verdadera intimidad, la conexión emocional y, por ende, la posibilidad de concebir descendencia, se dieran en otros ámbitos de su vida. Es una pregunta difícil de responder con certeza histórica, ya que las crónicas se centran en los hechos públicos y las alianzas, pero la historia humana está llena de matices que van mucho más allá de los registros oficiales. Otro punto a considerar es la salud de Demetrio. Si bien era un líder robusto y físicamente capaz para liderar ejércitos, ¿hubo alguna enfermedad, herida o condición médica que pudiera haber afectado su fertilidad a lo largo del tiempo? Las guerras y las campañas militares conllevaban riesgos constantes, y las enfermedades eran comunes y devastadoras en la antigüedad. Sin registros médicos detallados de la época, es imposible saberlo con certeza. Sin embargo, las epidemias y las enfermedades infecciosas eran una amenaza constante para la población, incluyendo a los miembros de la realeza, y su impacto en la salud y la capacidad reproductiva era innegable. Una hipótesis quizás más sutil, y que tiene que ver con la interpretación y la naturaleza de las fuentes históricas, es que quizás sí hubo descendencia, pero no la que los historiadores de la antigüedad esperaban, o que se consideraba digna de una mención destacada en los anales principales. La historia, como sabemos, a menudo la escriben los vencedores, y también aquellos que tienen el poder y los recursos para registrarla de manera formal. Si los hijos nacidos de sus esposas no llegaron a ser figuras políticas prominentes, si murieron jóvenes, si fueron criados en un segundo plano por alguna razón política o familiar, o si simplemente no demostraron el mismo carisma o ambición que su padre, es posible que simplemente no dejaran una huella lo suficientemente profunda en los registros históricos como para ser considerados herederos legítimos de peso. La relevancia histórica a menudo se mide por el impacto en el devenir político. Pensemos también en la posibilidad de una sucesión planificada de manera diferente. En algunas culturas y épocas, la sucesión real podía pasar a hermanos, sobrinos, o incluso a generales leales y de confianza, si no había herederos directos en línea. Sin embargo, en el caso de Demetrio, su inmensa ambición, su deseo de establecer un linaje poderoso y su propio ejemplo como rey de Macedonia sugieren fuertemente que la descendencia legítima y directa habría sido su máxima prioridad para asegurar la continuidad de su dinastía y su legado. Por lo tanto, una sucesión planificada de otra manera, sin un heredero directo, iría en contra de sus demostradas ambiciones. La falta de hijos de sus esposas principales, en un hombre como Demetrio, conocido por su vitalidad, su carisma y su fuerza, es un enigma que, como decíamos al principio, nos invita a la reflexión profunda. ¿Fue un capricho del destino, una serie de desafortunados eventos biológicos o políticos, o una combinación compleja de factores personales, relacionales y dinásticos? La verdad es que con la información de la que disponemos hoy, es muy probable que nunca lleguemos a conocer la respuesta definitiva y completa. Las crónicas antiguas, aunque valiosas, nos ofrecen destellos de la vida de estos personajes extraordinarios, pero a menudo dejan vastos vacíos, lagunas que la imaginación, la especulación informada y el análisis histórico deben intentar llenar. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la vida de Demetrio Poliorcetes fue una vorágine de poder descomunal, ambición desmedida y relaciones humanas increíblemente complejas. Quizás el peso constante de su imperio, la amenaza perpetua de sus numerosos enemigos, y la pura turbulencia y la intensidad de su existencia no dejaron el espacio, la tranquilidad y la estabilidad necesarios para cultivar una familia numerosa y duradera con sus esposas principales, aquellas que debían ser las matriarcas de su dinastía. Al final, el secreto de por qué Demetrio Poliorcetes no tuvo una descendencia legítima y numerosa de sus esposas principales permanece, en gran medida, envuelto en el misterio. Nos deja con una fascinante ventana a las complejidades de la vida en la antigua Grecia, a las inmensas presiones de la realeza en un mundo convulso y a los enigmas que la historia, a pesar de sus esfuerzos por documentar todo, no siempre logra desvelar por completo. Es un recordatorio poderoso de que incluso para las figuras más poderosas, celebradas y aparentemente invencibles de la historia, la vida tiene sus propias vueltas y giros inesperados, y las trayectorias personales y familiares no siempre se desarrollan según lo planeado o lo esperado. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, intentando desentrañar uno de los misterios que rodean a la figura de Demetrio Poliorcetes. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y especulaciones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este enigmático aspecto de su vida. ¿Tienen alguna otra teoría, alguna otra hipótesis sobre por qué Demetrio pudo no haber tenido herederos legítimos y significativos de sus esposas principales?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Si disfrutaron de este vídeo y de esta inmersión en la historia, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si aún no lo han hecho, los invito de nuevo a suscribirse al canal para más contenido interesante como este, y a compartir este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que también disfrute de la historia, sus personajes y sus grandes misterios. Gracias de corazón por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.